Ok. Buenas tardes, queridos nerudianos. Seguimos con los ojos y oídos de Tomás Lago, amigo de Pablo Neruda. Con todos esa montonera de amigos que tenía y que se juntaban acá en Santiago y en tantas partes, sacando la vuelta y haciendo programas y alegando por un lado y otro. Tantas cosas, ¿no?, que vamos conociendo. Exacto. Bueno, bienvenida Cristina. Cristina nos va a dar, como siempre, un fragmento en francés y nos va a entregar para nuestra audiencia mundial. Muchas gracias, Cristina, por tu labor que estás realizando casi a diario en estos Con mucho fragmentos. placer. Gracias. Así que adelante, Cristina Labat. Merci, Alfred. Alors, chapitre 4. Repas et hommages sociaux. La question parlementaire. Les repas du poète Carranza dans l'Empire. Fleurs colorées, feuilles de guirnaldes, colombes et cœurs. Les 3 juin 1946. Avant-hier, samedi, les repas du poète colombien Eduardo Carranza, ses enfants considérés, dans la grande salle à manger de l'Antilla. Il avait été suspendu 4 fois auparavant. Le destin a empêché à la dernière minute sa réalisation. Une fois Pablo est tombé malade, et le gros Fuensalida n'a pas osé le faire avancer, craignant échouer sans le principal partisan. Pablo lui-même était parti vers le nord, à Covarrubias. Le menu imprimé a été corrigé 2 fois. Premièrement, il a été signé par Carlos Prince Saldias, entre autres. Il a été supprimé en raison de sa performance publique en tant que jury du Prix national de littérature. Exhibitionnisme scandaleux et non-sens. Mais la nourriture à faim est sortie. Nos obstacles. À 5 heures de l'après-midi, un fils de célébrant est né et les fans de l'organisation Héctor Fuensalida étaient au lit depuis 2 jours avec une otite de Sorello. Pablo servi seul, donc avec succès. Pendant une semaine, mon bureau de musée sur la colline a été rempli de papiers de couleur, faits de fleurs, de feuilles et guirnaldes. Des colombes avec des rubans dans les becs, des corps transpercés de flèches cruelles, mais des mains romantiques avec une fleur entre les doigts, etc. Régine a travaillé dur pour préparer les pétales, prendre les cartons, etc. Lucie Valdel, la Russie, est venue 2 jours pour aider aux travaux. Pablo lui-même, une fois. On ne pouvait pas du tout compter sur Isaïas et nous devions nous décider nous-mêmes. Le samedi, j'ai prié et à 3 heures de l'après-midi, Pablo téléphonait au moment où je finissais de mettre les dernières feuilles d'une couronne de laurier pour fêter ça. Il nous a demandé d'être prêts à apporter tout le matériel de décoration à l'Antille, qui arrive quelques instants plus tard avec Nicanor Parra. Certains détails étaient terminés et la torre et moi sommes partis à pied. Rubén, Pablo, Regina et Parra dansant assis avec les guirnaldes. La salle à manger avait une lumière indirecte, fluorescente, trop froide comme une morgue, selon l'architecte espagnol Rodríguez Arias. En un peu de 2 heures, nous avons tout préparé. 2 rangées de guirnaldes de fleurs étaient placées le long de la pièce, formant des cercles fleuris à partir des mains rondes, de telle sorte que les tables disposées en le tracé n'avaient qu'une seule ouverture devant la porte d'entrée dans la grande salle à manger. Le front d'honneur était là aussi. Les guirnaldes restaient comme un réseau de couleurs, vivaient au milieu de toutes les tables. Aux extrémités, nous mettons les signes allusifs. D'un côté le sud, celui qui disait Pierre et ciel, nous saluons Eduardo Carranza, Arturo Camacho, Jorge Rojas et les contraires. On se souvient de José Asunción Silva, Jorge Isaac y Porfirio Jacob. Entonces, creo que Pablo tiene muchas razones a su favor. No es un ser banal de ningún modo, pero pienso también que últimamente se ha acostumbrado demasiado a obrar de una manera caprichosa que insensiblemente lo va arrastrando a una posición individualista y anárquica.
cuando más brega por una conciencia social en sus vinculaciones con el Partido Comunista. Así es injusto con gentes que nada le han hecho, y además obsecuente con personas tontas o frívolas. Se ha ido acostumbrando lentamente a considerar magnífico todo lo que se le ocurre, todo lo que sale de su mano. Imagínate. Creo que sin darme cuenta, incluso asimilando la atmósfera de Delia, que se queda con la boca abierta ante cualquier gesto suyo. A este respecto, me parece mucho por lo que habló Delia de Rubén, que ésta rechaza un poco la falta de homenajes nuestros a Pablo. El mismo Pablo, con gran sorpresa mía, cuando estuvo últimamente en Isla Negra, no estuvo nada de contento con el libro de bitácora que escribimos con Rubén en esa casa en que hacíamos un poco de chacota acerca de él, la casa y los usos de la casa. Bromas inocentes que en otro tiempo le hubieran divertido mucho. ¿Es la senaduría de Pablo fraguada por Delia? ¿Es la teoría de Delia en acción? Pablo es débil para sofrenar influencias de la gente a quien quiere estrechamente, y es indudable que a Delia la quiere mucho. Últimamente Parra se fijaba en la influencia que Delia tenía sobre él, y sin decírmelo claramente creí entender que se refería a mí cuando me habló de que su poder era tanto que aún podía separarlo de sus amigos más íntimos. Puede ser que lo haya separado un poco de mí últimamente, por las palabras un poco fuera de tono que cambiamos para la inauguración del museo. Y luego el recado aquel de que yo no iba a su casa porque entre los obreros del norte y la amistad del gordo Fuensalida, yo no sabía si se podía ver a Pablo o no. Puede ser Delia. Tenía que haber comprendido que cuando hablaba del gordo Fuensalida me refería a amistades improvisadas, de esas que ella cultiva también, porque no intervienen para nada en los resortes fundamentales de su vida con Pablo. Creo asimismo que ella prefiere esos amigos a otros más viejos, más sensibles, más insensibles a las formas exteriores y que tienen más que ver con Pablo. Ante estos últimos tiene una actitud recelosa en su afán de dejarse absorber y absorber ella misma por Pablo y a Pablo. Tengo idea de que hace lo posible por administrar por su cuenta todas las cosas de él, sin intervenciones extrañas para ella, y aprovecha la ocasión cada vez que se le presenta, para separar esa vida en la que se ha instalado. Sobre el hecho de no haber visto a Pablo hace tanto tiempo, yo mismo creo que hay una equivocación vigente que no he querido destruir aún. Pienso que Delia lo sabe tan bien como yo. Y es que Pablo está convencido de que yo estoy disgustado con él, porque fracasó mi inauguración de la sección chilena. Si yo me disgustase por eso, tendría él toda la razón para reaccionar en contra mí. Pero no es así. No estoy disgustado por eso ni por nada en particular, sino más bien un poco paralizado solamente en mi trato con ellos por el tipo de relación que estamos cultivando y luego por todas las cosas que fluyen de lo que aquí dejó apuntado. Alberti, con Pablo pasó las Navidades y el Año Nuevo en el sur. Creo que este es un hotel de Puerto Paz. Domingo 12 de mayo de 1946. Supe por Albertina que Pablo estaba aplicándose penicilina por un flemón o algo por el estilo que tenía en la cara. Fui a verlo. Allá estaba Rubén Parra y Luis Oriezu, Héctor Fonsaliza. Pablo estaba en bata como en una comedia francesa, según su decir. Gruesa bata de lana larga, tenía algo hinchada la cara del lado izquierdo. Preparó un ron con un ramito de hierbabuena dentro y dijo que era un trago cubano. Lo más interesante fue una conversación acerca de la generación del 20. Se habló de Eugenio González. Dijo Pablo que la Ferté le había contado su pésimo proceder en Pascuas, cuando fueron deportados, su amistad con el oficial de carabineros abandonando a todos sus compañeros, etc. Mesa Fuentes, que también vivió la primera época con el oficial, dejó a este y a González espantado de la conducta a que estaban obligados, cada día más, a llevar con la autoridad.
Fue un buen panadero y llegó arrepentido de no haber comprendido antes su deber para sus compañeros. Bueno, estas conversaciones con la Ferté han sucedido en esos largos días que se andaba por la pampa agotando y reiniciando temas de conversación. Dijo de González que era un tímido, en el fondo como todos los del año 20, un pobre muchacho. Todos se hacían o presentaban como cínicos por instinto de defensa. González terminó por creer en su cinismo por abulia. Romeo, Murga, Pablo mismo. Decía frases cínicas para todo. Era la época aquella. Hubo una conversación con Oyarzún y Parra sobre sus deberes de escritor, diciendo que el hombre infinito tenía una tarea, los mandrágoras, que nada habían hecho. Afirmó que no repetía nunca cosa poéticamente. Ahí estaban los 20 poemas, etc. Llamé a Parra para que los interpelara sobre su recomendación de escribir siempre como Mesa Fuentes, y lo repitió sin saber explicar la contradicción suficientemente. Comidas y homenajes sociales, la cuestión parlamentaria, la gran comida al poeta Carranza en la Antilla, flores coloreadas, hojas de guirnaldas, palomas y corazones, el lunes 3 de junio de 1946. Anteayer sábado se verificó por fin la comida al poeta colombiano Eduardo Carranza, en el comedor grande de la Antilla. Se había suspendido 4 veces antes. Un hado obstruía a última hora su realización. Una vez se enfermó Pablo y el gordo Fuenzalida no se atrevió a llevarla adelante, temeroso de que fracasara, faltando el principal sostenedor. Ante el mismo Pablo se había ido al norte con Barbalá. El menú impreso se corrigió 2 veces. Primero firmaba, entre otras personas, Carlos Prendes Saldías, y fue suprimido debido a su actuación pública como jurado del Premio Nacional de Literatura. Exhibicionismo escandaloso y tontería. Pero la comida salió por fin. No sin obstáculos. A las 5 de la tarde nació un hijo del festejado y el hincha de la organización, Héctor Fuenzalida, estaba en cama hacía 2 días con una orquitis proveniente de unas papeles. Pablo llevaba solo, por lo tanto, a cuestas este homenaje. Su tenacidad venció a todas las fuerzas contrarias, sin embargo, con éxito. Hacía una semana que mi oficina del museo en el cerro estaba llena de papeles de colores, hechos flores, hojas, de guirnaldas, palomas con cintas en el pico, corazones atravesados por crueles flechas, manos románticas con una flor entre los dedos, etc. Regina trabajaba duramente para reparar pétalas, pintar cartones, etc. Lucy Babel, la Rusia, vino 2 días a ayudar a las labores. Pablo mismo, una vez. Gonzalo Díaz no pudo contarse para nada y tuvimos de resolvernos nosotros mismos. El sábado, como a las 3 de la tarde, Pablo llamó por teléfono en los momentos en que yo terminaba de poner las últimas hojas a una corona de laurel para el festejado. Nos pidió que estuviéramos listos para llevarnos todo el material decorativo a la Antilla. Llegó momentos después con Nicanor Parra. Se terminaron algunos detalles y nos fuimos, la Torre y yo, caminando. Y Rubén, Pablo, Regina y Parra en un taxi con las guirnaldas. El comedor tenía una luz indirecta, fluorescente, demasiado fría, como la sala de una morgue al decir del arquitecto español Rodríguez Arias. En poco más de 2 horas arreglamos todo. Se pusieron a lo largo del salón 2 corridas de guirnaldas de flores que formaban, de poste en poste, lazos floridos, de tal manera que las mesas puestas como una letra C tenían una sola abertura frente a la puerta de entrada del comedor grande. La testera de honor estaba también allí. Las guirnaldas quedaron como una red de colores alegres al medio de todas las mesas. En los extremos pusimos letreros alusivos. A un lado, el sur, uno que decía Piedra y Cielo. Saludamos a Eduardo Carranza, a Arturo Camacho, Jorge Rojas, y al opuesto recordamos a José Asunción Silva, Jorge Isaac, Porfirio Barba Jacob. Yo hice la distribución y la torre clavaba letras de diversos colores. Las palabras de estos nombres aparecían interrumpidas por guitarras.
manos, palomas, etc., que habíamos fabricado para el caso. Era ya más de las 7, pero estaba todo listo. Me dolían los dedos porque hubo de hacer algunas letras que faltaban, varias R's, una F. El recuento estaba mal hecho debido a que se había encargado Pablo de él en el museo y solo había una tijerita chica de bolsillo para cortar, improvisando otras. Mientras terminábamos la palabra Barba Jacob, Pablo me llamó para pedirme que hiciera de locutor y me negué, pero tuve que decirle que sí porque me presentó el problema sin solución. Faltaba alguien que estuviera enterado de todo y dirigiera los acontecimientos. ¿Qué había que hacer? Primero, anunciar que solo habría 2 discursos, el de ofrecimiento de Pablo y el de la contestación del festejado. Luego, una recitación de 3 damas de honor que se sentarían al lado de Carranza, que dirían unas coplas alusivas, de humor. El momento de entregarle unos cubiertos que le obsequiaba el Ministerio de Relaciones, a instigación de Pablo, para suplir el robo que le había hecho la aduana de Valparaíso. Entre los objetos del presente figuraba un abanico para Rosita que Pablo también había comprado por ahí, para sustituir uno de su abuela que también había perdido en el robo. Enseguida pedí un brindis por los poetas ausentes, Juan Guzmán, Cruchaga, Humberto Díaz Casanueva, Luis Enrique Delano y Gabriela Mistral. Más tarde solicitarle a Luis Rivera cantar una canción chilena en la guitarra, después pedir una copa por Eduardo Barrios, André Lagrange y los agregados culturales extranjeros asistentes. Eduardo Legris de Francia, Ana Ballarino de Panamá, John Calvert de Estados Unidos. Me olvidaba decir que Nicanor Parra recitaría un poema suyo y Rubén un soneto hecho en el metro, soneto a Teresa de Carranza. Eran las instrucciones precisas. Pablo había pensado en todo. A las 7 pasadas nos separamos y me fui a su departamento en la calle Santo Domingo, a vestirme un poco, pues no me había afeitado. Nos acompañó Tino. Nos juntaríamos a las 8:30. Tenía hambre. Mientras me afeitaba encontrábamos algo de comer en la cocina y un poco de vino. No tenía hisopo y tuve que hacer jabón con las manos. Bueno, volvimos un poco después de las 8 a la Antilla. Nos sentamos a una mesa que estaba reservada por don Pepe para el objeto. Como el gordo Fuensalida estaba en cama, teníamos que arreglar allí mismo lo de las cuotas. Pablo se fue a hacer su discurso y llegaría cuanto antes, por lo cual me había encargado no abandonar aquel punto estratégico. Como a las 9 empezó a llegar gente. Con Tino hablamos con inquietud de la posibilidad de un fracaso. Había tantos sectores de lucha alrededor, las poetisas y algunos se habían disgustado porque la invitación estaba hecha a nombre de los poetas de Chile. Y luego solo firmaban Pablo, Pedro Prado, Víctor Domingo Silva, Vicente Huidobro, Jerónimo Lagos, Lisboa, Chela Reyes, Olga Acevedo, Ángel Cruchaga, Juvencio Valle, Mila Oyarzún, Rosamel del Valle y Nicanor Parra. Una ensalada rusa como se ve. La gente de derecha, Diario Ilustrado y El Mercurio, se abstenía por la intervención manifiesta de Pablo Neruda. ¿Qué sé yo? Empezaron a llegar algunas excusas que nos dieron de qué pensar. Afortunadamente todo se fue disolviendo en una nube rosada a medida que iba llegando gente y empezaban los cócteles informales. Before dinner. Había 104 asientos y 91 inscritos. Se excusaron algunos, pero vinieron otros que no se contaban. Se cumplió todo el programa pensado con ligeras variantes de orden y hubo gran impresión entre los desprevenidos. Los más escépticos no pudieron dejar de sorprenderse, pues había muchas cosas inesperadas para todos. Tal vez faltó un altoparlante para los discursos y las recitaciones divertidas de las muchachas del teatro experimental, Malucha Solari, Ada Carbone y Eva Melnik. Pero en cambio mi voz de locutor estuvo a tono. ¿Quién se hizo notar a su manera? Dálmara, que movía la cabeza en un soliloquio inconforme que nadie supo interpretar. Ricardito Lachman
que hizo el manoseado y de moté enfant terrible de siempre, ante indiferentes vecinas y vecinos, Pepe Moreno, que se dedicó a los chistes por su cuenta. Creo que hubo animación y alegría en términos generales. Por lo menos Pablo estaba muy animado y satisfecho. La sala presentaba un golpe de vista muy colorido. La gente que se asomaba quedaba intrigadísima. Nunca se ha hecho una fiesta mejor en Chile, decían algunos al salir. En la confusión de la gente que se paraba de sus asientos, alguien vino a decirme que Pablo estaba en un automóvil y me esperaba para que nos fuéramos a su casa de los Guindos. A pesar de la hora tuvimos que aceptar, porque era la única manera de estar un momento juntos y hacer los comentarios de los hechos. Carranza no se fue a su casa, a pesar de su calidad de reciente padre de familia. Con nosotros fue Lino Paramillo, el otro poeta colombiano, estaban Lenka Franulique, Hernán López Mario Morel, y además otras personas, creo. Bueno, es hora de hablar sobre Carranza. Nadie estaba muy interesado en darle esta comida que solo Pablo pudo imponer en su tenacidad irreductible. Todo el mundo discutía y homenajeaba, porque la situación de Carranza era y sigue siendo, me parece, muy confusa. La primera vez que hablé con Pablo sobre este asunto, tuve que decirle, en casa de Ángel Cruchaga, lo que me había contado acerca de él, Rocco Majasic, que había vivido en Bogotá y que lo conocía en sus actuaciones. Con toda naturalidad le expliqué que según había oído decir que se parece un poco a Pitucado y un beato. En aquella ocasión arrugó el entrecejo y me dijo que no era verdad, de ninguna manera, que sí. Era católico, pero que había luchado con el Laureano Gómez de una manera feroz y era muy combativo. Claro que sus ideas eran muy confusas en política y estaba en lo del arte por el arte. Pero había que entender a los colombianos. Lo que el arte por el arte era casi revolucionario allá, de tal manera vivían en otra época. Aquella noche hacía poco que había llegado del norte. Se fue en un auto para Nuñoa con Nicanor Parra y no sé con quién más. Pues en el coche le dijo a Delia, con cierto aire de disgusto, que ya estaba yo saboteando a Carranza, según me dijo después Parra. La diferencia no paró allí. Mucha gente después tocó el punto más o menos en el mismo sentido. Ángel, Rubén, Boloria, Antonio, Aparicio, Albertina estuvo en todo eso y Tino Jorge. Nadie encontraba simpático a Carranza, era inútil. La cosa alcanzó su cenit el día viernes de la Semana Santa, en que apareció un artículo suyo sobre Cristo en el Diario Ilustrado. ¿De qué manera tan torcida atacó siempre todas las causas justas y las personas decentes? Ángel y Albertina fueron aquel mismo día a la Isla Negra y le contaron a Pablo lo del artículo, lo cual ya conocía. Más aún había leído ese artículo en Santiago antes de irse al mar. Se limitó a decir que no tenía el asunto mayor importancia. Era un buen artículo, publicado desgraciadamente en el Diario Ilustrado, que no sabía Carranza cómo eran las cosas en Chile. Su reacción decepcionó a todo el mundo. El artículo era anticuado, citaba a Méndez y Pelayo, y estaba hecho en un lenguaje macarrónico. Carranza además hacía meses que estaba en Santiago y no podía ignorar lo que era el Diario Ilustrado. Yo mismo, al llegar a New York, 2 días después, sabía perfectamente lo que representaba cada diario, y no estaba en un país de mi lengua. Tino alegaba mucho, como siempre, acerca del error de Pablo respecto al poeta este. Buscábamos una explicación al fenómeno y no la encontrábamos, por ninguna parte. Alguien dijo que era fascista, inclusive en Bogotá. Formalmente empecé a pensar que debía haber una razón para la actitud de Pablo. Por su parte, Carranza no avanzaba nada en conquistarse la voluntad de la gente. Se limitaba a cultivar a Pablo donde y cuando podía, lo cual no cabía bien a nadie por su incondicionalidad, que entre nosotros necesariamente tenía que chocar por lo antinatural. Su relación del tipo literario exclusivamente resultaba mal en una sociedad de amigos que eludían precisamente
la literatura de la vida diaria. Carranza llevaba grandes botellas de whisky a Isla Negra. Carranza estaba a toda hora tratando de agradar al maestro, como lo llamaba, a Pablo. Conferencia de Carranza sobre José Asunción Silva en la universidad. Discurso perdido de Neruda sobre la poesía colombiana. La comida anunciada para el 24 de mayo tuvo que suspenderse debido a que Pablo tuvo una angina. Esto es, la comida dependía absolutamente de él. Todo lo demás era artificio puro. Debía realizarse a continuación de una conferencia que el mismo Carranza daría en la velada a José Asunción Silva en la Universidad de Chile. Desde la cama, Pablo había dictado un pequeño discurso sobre la poesía colombiana, en que de paso presentaba al conferencista en la imposibilidad de hablar de viva voz en el acto. Había ido bastante gente a escuchar a Pablo, naturalmente. Yo llegué atrasado cuando aún no eran las 8. Esto es, la gente salía cuando yo llegaba, lo cual significaba que el programa había sido corto. Me crucé con don Marma, que se iba acompañado del general Portales, y decían muy bonitos los versos del poeta y muy bien las palabras que dijo. Lástima que no hayamos oído a Neruda. No se había leído lo escrito por Pablo. Esperaban que hablara y nadie le había dicho nada. Entré más adentro y me encontré con unas caras asustadas, entre sonrientes y chamuscadas por algo. Luego supe lo que había sucedido. El discurso de Pablo, que Pablo había mandado de su cama, no se había leído y la velada había terminado en punta, repentinamente. Albertina estaba desolada. Parra, que estaba encargado de esa lectura, se había encontrado de pronto con que no tenía el original en su cartera. ¿Qué había pasado? Muy fácil. Lo había puesto en la cartera de su abrigo marrón, imitación de piel de oso, y al llegar a la sala se había sacado el abrigo poniéndolo en la butaca del lado, sobre la cual también el músico Armando Palacios, que participaba igualmente en la velada con un número de piano, había puesto su abrigo marrón, imitación de piel de oso comprado en Estados Unidos, casi en la misma tienda que el de Parra. No hace mucho tiempo, ambos estuvieron allí últimamente.